Muy bien, hermanos, les doy la bienvenida, los saludo en esta mañana nuevamente, en el amor del Señor. Sean todos muy bienvenidos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, y vamos a ver allí un mensaje que lo he titulado El poder de la iglesia que ora. El poder de la iglesia que ora. Hechos capítulo 12, versículos 1 al 19, pero vamos a leer solamente hasta el versículo 5 en esta introducción. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 5. Dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué lindo esto, ¿no? Que a pesar de las circunstancias que, que se puedan vivir, porque uno siempre va a pasar por diferentes tipos de pruebas y dificultades, la iglesia en este mundo no está exenta de esas pruebas y dificultades. Hasta este momento, los apóstoles, al parecer, habían estado como de alguna manera protegidos, ¿no? Como que la persecución o los problemas pareciera que a ellos no los alcanzaba. Todo lo que uno ve hasta aquí es que los creyentes habían sido perseguidos y habían salido, pero dice los apóstoles se quedaron en Jerusalén y parecía que ellos eran intocables. Y a lo mejor podía quedar la sensación de que sobre ellos había como una protección sobrenatural de parte del Señor, pero no es así. Ellos seguían siendo personas comunes y corrientes. Tenían un llamado del Señor, tenían una responsabilidad y ellos seguían, pero aún así ellos seguían siendo personas comunes y corrientes, ¿ya? Siempre ha habido en la iglesia una tendencia a creer o a pensar que los líderes, los pastores, los obispos, las personas que están puestas por el Señor para servir a su iglesia, como que estuvieran en un estrato o en un nivel superior. En algunos lugares se les considera casi como personas inalcanzables o intocables, ¿ya? Esto no es así, hermano. La Biblia nunca le atribuye a los líderes de la iglesia ninguna particularidad aparte de la de ser siervos del Señor. Y la palabra siervo significa esclavo, ¿ya? En el Nuevo Testamento. Entonces, los pastores, los líderes, a quien el Señor haya puesto en un lugar especial para servirle, no es que sean personas intocables, ¿ya? Seguimos siendo personas comunes y corrientes, que por supuesto tenemos un llamado de Dios, un llamado del Señor para servirle y para servir a su iglesia. Y lo que vemos acá, ¿cierto? Es justamente eso, que Herodes, ¿cierto? Este Herodes, que era el Herodes Antipas, hay varios Herodes en el Nuevo Testamento. Herodes era como un título que tenía la familia, ¿ya? Entonces, este Herodes era el nieto de Herodes el Grande, ¿ya? El que había mandado matar a los niños, ¿se acuerdan? Cuando vinieron los magos a consultar
dónde era que estaba el rey de los judíos que había nacido, todo eso, ¿ya? Mateo capítulo 2, Lucas capítulo 1 y 2. Entonces, dice que Herodes indagó, ¿cierto?, de los magos, más o menos el tiempo, y calculó que el niño debería haber tenido a esas alturas aproximadamente 2 años. Entonces, ¿qué hace este malvado asesino? Manda a matar a todos los niños, ¿ya? Que había en aquel entonces, ¿cierto? En ese lugar, en Judá. Entonces, ese era Herodes el Grande, ¿ya? Este Herodes es el nieto de ese Herodes, ¿ya? Este se llamaba Herodes Antipas I. Todo esto lo sabemos no por información directa de la Biblia, sino por la historia. Ya hay un historiador judío que era de aquel entonces, que se llama Flavio Josefo. Él era de ese entonces y él escribió varios libros sobre los judíos y sobre la historia de los judíos. Entonces, de ese libro se saca, o de esos libros se saca esta información, ¿ya? Porque aquí, por ejemplo, Lucas solamente nos dice Herodes, ¿cierto? Y nosotros lo podemos confundir con ese. Había otro Herodes que se llamaba Herodes Agripa, ¿ya? Y no era que estaba enfermo, sino que era, su nombre era así, ¿ya? Herodes Agripa fue el que mandó a matar a Juan el Bautista, ¿ya? Ese era hijo de Herodes el Grande y era tío de este, ¿ya? De este Herodes que está aquí, ¿ya? Pero parece que eran todos asesinos porque lo llevaban en la sangre, así que ¿qué hace este Herodes? Como dice, para congraciarse con los judíos, manda a matar a Jacobo. ¿Cuál era este Jacobo? Era el hermano de Juan, lo dice, ¿no es cierto? Aquí Lucas, ¿ya? Eran pescadores, eran de la misma zona de donde era Pedro y Andrés, ¿se acuerdan? Jesús les llamó a Jacobo y a Juan los hijos del trueno, ya eran un poco impulsivos, y dice que lo manda a matar. ¿Cómo lo mató? Versículo 2. A espada. Esta era una expresión que significa que lo decapitó, es decir, le mandó a cortar la cabeza, ¿ya? Eso fue lo que hizo con Jacobo. Y viendo que esto le había agradado a los judíos, que ya les molestaban los cristianos, ¿cierto? El cristianismo había crecido mucho en aquel entonces. Entonces toma también preso a Pedro. Esta era la tercera vez que Pedro caía en la cárcel. La primera vez, ¿cierto? Allí en Hechos capítulo 4, cuando habían sanado al cojo en la puerta del templo, ¿cierto? Los tuvieron ahí arrestados y como ya no pudieron encontrar más de qué acusarlos, finalmente los liberaron, ¿cierto? Y les dijeron que no predicaran más acerca de Jesús y todo eso. Ellos siguieron predicando de Jesús, siguieron hablando del Señor, los volvieron a arrestar, ¿cierto? A Pedro y a Juan otra vez, pero esta vez, antes de soltarlos, ya no solamente los combinaron a no hablar más de Jesús, sino que antes de soltarlos, dice capítulo 5, versículo 40, dice que los azotaron, ¿ya? Es decir, le hicieron un cariñito antes de que se fueran, ya así como para que no se les olvidaran las cosas que les habían dicho, ¿cierto? Y llamando a los apóstoles, dice Hechos 5:40, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Entonces, ya Pedro había estado 2 veces en la cárcel, ¿cierto? Había estado 2 veces preso, y esta vez Herodes ahora se asegura, ¿cierto?, de que no se escape. Y mire la forma en que lo coloca en la cárcel, ¿cierto? Dice, le puso en la cárcel, versículo 4, y le entregó a 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, esto es como para asegurarse de que de aquí no va a salir, ¿cierto? Para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, porque se estaba celebrando esta fiesta, que era la fiesta, como dice, los panes sin levadura, que era, la Pascua se celebraba el 14 de Nisan, ¿cierto? Que para ellos era el inicio del año, y inmediatamente al otro día se comenzaba a celebrar una fiesta que duraba 7 días, ya que era de los panes sin levadura, en que
se eliminaba todo tipo de levadura de Israel, nadie podía comer un pan o una masa que estuviera leudada, ¿cierto? Y esa era una manera como de decir que el pecado o la maldad tenía que ser sacada, tenía que ser quitada, ¿cierto? Bueno, eso es lo que hizo Cristo al morir en la cruz. Por eso Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua, la cual ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, cuando Cristo murió, Él quitó el pecado del mundo. Entonces se proponía que una vez que terminara la fiesta, entonces iba a sacar a Pedro, ¿y qué lo iba a hacer? Ya no lo iba a felicitar, ni lo iba a combinar a no hablar más de Jesús, ya no lo iba a azotar otra vez, sino que lo iba a matar, de la misma manera que mató a Jacobo, ¿cierto? Lo que no tenía en sus cuentas, por decirlo de alguna manera, Herodes, ¿qué era? ¿Qué era lo que Herodes no tenía en sus cuentas cuando calculó? Dijo, bueno, voy a poner a Pedro en la cárcel, lo voy a poner bajo una custodia así extrema, para que no se vaya a arrancar. Me voy a asegurar de esto, otro, me voy a asegurar de que cuando llegue el día lo pueda sacar y lo pueda matar. Pero ¿qué no tenía estimado en sus cuentas Herodes? A la iglesia. ¿Y qué hacía la iglesia mientras pasaba todo esto? La iglesia oraba. Hacía oración ¿a quién? A Dios. A Dios. A Dios. ¿Ya? A Dios. Eso es la parte importante, hermanos. ¿Ya? El secreto del poder de una iglesia, hermanos, no es su gran conocimiento, el cual, por cierto, es importante, pero aquí estamos hablando del impacto, de la influencia que la iglesia puede llegar a tener en el mundo, en su entorno, en el lugar en que el Señor la ha puesto y desde ese lugar hasta lo último de la tierra. Mire, Lucas nos muestra que cada vez que algo importante pasaba, siempre detrás o delante estaba la iglesia orando o alguno de los creyentes orando. Vamos a hacer un barrido rápido por varios pasajes desde el capítulo 1, ya nuevamente, a modo como de repaso, ya. Cuando la iglesia estaba esperando la venida del Espíritu, ¿qué hacía? Hechos capítulo 1, versículo 14. Si alguien me ayuda con la lectura, entonces así avanzamos más rápido. Todos estos perseveraban unánimes en oración y luego las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Ya. Es decir, la iglesia estaba en oración, estaban unánimes orando. ¿Se da cuenta? Todavía no venía el Espíritu Santo. Vino unos días después de que estaban en esta actividad o en esta actitud. Vino el Espíritu Santo en el capítulo 2 y dice el versículo 42, 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se da cuenta? Otra vez, la iglesia está en esta actividad, en oración. Capítulo 3, versículo 1. ¿Qué iban a hacer Pedro y Juan cuando vino todo esto de la sanidad del cojo que estaba a la entrada del templo? Capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo, ¿a qué hora? A la hora de la oración. ¿A qué irían entonces? A orar, obvio, ¿cierto? Si iban al templo a la hora de la oración era porque iban a orar, ¿ya? Está súper clarito, ¿no? Después capítulo 4. Bueno, de ahí sabemos todo lo que sucedió, ¿cierto? Todas las consecuencias que trajo este momento de haber ido a la oración y de la sanidad que el cojo a la entrada del templo y todo lo que vino después como resultado de eso, ¿verdad? Entonces eso demuestra que algo muy importante ocurrió aquel día. Capítulo 4, versículos 23 y 24. Después que fueron puestos en libertad,
vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, ¿qué hicieron? Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y ahí comenzaron a orar, y ahí está la oración escrita. Capítulo 7, cuando Esteban predica su gran sermón delante de todo el concilio, él termina su sermón y lo empiezan a apedrear, ¿cierto? Porque no soportaron las cosas, la palabra que él había dicho, como algunas personas, ¿cierto? Mire, aquí un paréntesis, ¿ya? Muy importante. No crea que siempre que usted hable o predique del Señor, a la gente le va a agradar. Lo normal es que a la gente no le va a agradar. Cuando usted le habla a alguien del Señor, las personas se resisten. ¿Sabe por qué? Porque no tienen al Señor en sus vidas. ¿Ya? Porque hay pecado. Y cuando el pecado es sacado a la luz, cuando una persona es confrontada con su realidad, a eso a la gente no le gusta. Así que no se sienta mal si usted le habla a alguien del Señor, le habla de Cristo y le habla del Evangelio y esa persona lo rechaza. Siéntase bien. Siéntase bien porque eso quiere decir que la palabra está haciendo efecto. ¿Ya? Cuando la persona lo felicita, le dice, ¡ay, qué bueno! Y lo abraza, qué rico, no, está todo bien, ahí preocúpese. Porque eso quiere decir que la palabra no está provocando nada en su corazón. ¿Ya? Si una persona no tiene al Señor y es confrontada con el Evangelio y con la palabra de Dios, eso va a provocar un rechazo. Lo primero, esa es la primera y más normal reacción en los corazones. Aquí empezaron a apedrear a Esteban por lo que él les había predicado, ¿cierto? Y cuando le apedreaban, dice versículo 59, y apedreaban a Esteban, mientras, ¿qué hacía él? Invocaba. Esta es una manera de decir que estaba orando. Mire, lo estaban apedreando, pero él estaba orando al Señor, ¿ya? Estaba orando y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, ¿cierto? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Capítulo 9, versículo 11, allí tenemos la conversión de Pablo, de Saulo, ¿cierto? Y una vez que le ocurrió todo esto de ver al Señor, de encontrarse con el Señor, y tuvo que ser introducido en la ciudad porque quedó ciego, ¿cierto? Lo tuvieron que meter en la ciudad de Damasco y mientras él estaba allí esperando, no sabía qué iba a pasar. ¿Qué estaba haciendo mientras estaba en esa espera? Versículo 11. Dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. El Señor le está mandando a Ananías, a un profeta que había en esa ciudad, para que vaya, ¿cierto?, a atender a Pablo y lo vaya a ayudar con su problema que había quedado en la vista. Entonces, Ananías va y obviamente, ¿en qué está haciendo Pablo? Orando, mientras esperaba que Ananías viniera. Cuando se convierte Cornelio en capítulo 10, Cornelio está allí esperando ver qué va a pasar y dice que él era un varón temeroso de Dios, capítulo 10, versículo 2. Dice que Cornelio era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, ¿ya? Entonces él estaba orando y mientras oraba el Señor le habla, le dice lo que tiene que hacer y mientras le habla a Cornelio y le dice lo que tiene que hacer, al día siguiente, dice versículo 9, ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea, ¿para qué? Versículo 9, para orar. Otra vez, ¿se da cuenta? Para orar. Cerca de la hora sexta, cerca de del mediodía. Y tuvo gran hambre, claro, justo ahora sonaron las 12 y ya hay algunos que le están sonando el cuerpo también. Entonces, oraban, los hermanos oraban, ¿se da cuenta? En diferentes situaciones, en diferentes contextos, en diferentes realidades. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Oraban, no esperaban ahí que
que las cosas ocurrieran por sí solas. No esperaban que bajara una visión de nada de aquí y de allá. No, ellos oraban. Y cuando oraban, el Señor también hacía su obra, ¿ya? Hacía su obra. Capítulo 13, versículos 2 y 3, cuando fueron enviados los primeros misioneros, estaban los hermanos en la iglesia ministrando estos al Señor, dice versículo 2, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, y ahí habló el Señor y pasa todo lo que tiene que pasar. Bueno, y mire, podemos seguir, recorrer todo el libro de los Hechos, y la realidad es esta. Una de las actividades, vamos a llamarle disciplinas, ejercicios, como quiera llamarle usted, ya una de las actividades, hermano, más importantes de la iglesia entendió desde su origen, desde su principio, la iglesia entendió la importancia de la oración, la importancia de la oración. Y si hay una actividad, lamentablemente, que la iglesia hoy ha subestimado y ha descuidado, es la oración. Es la oración. La oración de una iglesia es directamente proporcional a sus resultados. ¿Usted quiere ver resultados? ¿Quiere ver resultados en su vida? ¿Usted quiere ver resultados en la iglesia? Muchas veces pensamos y decimos, pero ¿qué pasa con algunos? ¿Por qué no se producen los cambios? ¿Por qué seguimos tropezando con la misma piedra siempre? Algo pasa. Alguna razón tiene que haber. Dios está obrando, hermanos. El Señor nunca ha dejado de extender su mano. El brazo de Dios no se cansa, la mano de Dios no se cansa, el brazo de Dios no se ha cortado, dice el profeta Isaías, para salvar. Pero una de las cosas en las cuales nosotros hemos caído es en que hemos descuidado la oración. Hemos descuidado esta actividad, esta disciplina para poder llegar a ver resultados espirituales. Una de las virtudes que tiene la oración es que nos coloca en el lugar en que debemos estar, a los pies del Señor y con la disposición del corazón para ser usados por Él. Cuando oramos, cuando nosotros disponemos nuestra vida para que el Señor haga su obra en nosotros, la oración nos coloca en el lugar en que siempre debemos estar, a los pies de Cristo, y con la disposición de nuestro corazón para ser usados por el Señor. La oración nos da una visión más completa de quién es nuestro Dios, de una manera más íntima y más personal. Porque no se trata solamente de las cosas, de las actividades que hacemos cuando estamos reunidos. La oración verdadera es esa oración en la que el Señor nos ve a nosotros cuando dice que entramos en nuestro cuarto, en donde nadie más nos ve, en donde estamos solamente con el Señor, y dice que allí el Señor ve nuestra oración y nos ve a nosotros. Ahí somos verdaderamente como somos. Porque ahí el Señor nos ve tal cual y somos. Aquí todos nos vemos como en los perfiles de las redes sociales. Todos nos vemos bien. ¿Quién se muestra mal en un perfil de la red social? ¿Cierto? Nadie. Pero el Señor nos ve y Él sabe cómo somos. Y la oración tiene esa virtud de colocarnos así delante del Señor. La oración hace que nuestro entendimiento de las Escrituras sea más profundo y real. Que el conocimiento de Dios pase de la mente a nuestro corazón. Todas esas cosas hace la oración, ¿se da cuenta? Cuando los hermanos oraban, uno puede leer allí las oraciones que ellos hacían, ¿cierto? Oraban también por esto. Oraban que el Señor hiciera su obra de acuerdo a su voluntad y no a la voluntad nuestra, ¿ya? No a la voluntad nuestra.
Pero hay algo sí que debemos enfatizar con mucha fuerza para que no haya confusión, ¿ya? El poder, porque yo dije, el título de este mensaje es el poder de la iglesia que ora. El, el poder no está en la oración propiamente tal, fíjese, sino que el poder está en el Dios al que le oramos. Allí está. ¿Se da cuenta lo que dijo, lo que leímos en el versículo 5 del capítulo 12? Cuando dice que la iglesia hacía oración, ¿qué dice? Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ya. Hacía oración a Dios. Eso es lo que usted tiene que resaltar. Porque es a Dios a quien oramos. Entonces el poder no está, no hay una magia en las palabras, en lo que usted diga, no es un mantra, no es un nada de esas cosas. Muchas veces usted y yo, ni siquiera el apóstol Pablo lo decía en Romanos capítulo 8. ¿Sabemos qué pedir? ¿Cómo orar? No, ni siquiera sabemos a veces qué pedir. ¿Qué le voy a decir al Señor? ¿Qué le voy a pedir? Si al final Él lo sabe todo. ¿Cómo voy a articular en palabras el sentir de mi corazón, de mi mente? No puedo. Pero el Espíritu nos ayuda, dice, en nuestra debilidad. Así que no son nuestras palabras. No crea que usted, el Señor le dijo a sus discípulos cuando Él les enseñó a orar, no hagan como los fariseos, que creen que por su palabrería serán oídos. No. A lo mejor usted dice, muchas veces le da vergüenza los días miércoles cuando oramos todos los que venimos a la reunión, y probablemente más de alguien ha dicho quizá alguna vez, pero yo no sé qué orar. Una vez alguien me dijo, yo no sé qué orar. Yo le dije, bueno, pero sabes hablar. Háblale al Señor. Así como me estás hablando a mí, háblale al Señor. Y dile eso. Los discípulos se lo dijeron, Lucas capítulo 9, Señor, enséñanos a orar. Mire lo que le están diciendo, si ellos mismos venían de una cultura de oración, los judíos oraban siempre. ¿Cómo entonces los discípulos, que eran judíos, venían de una tradición religiosa, le dicen a Jesús, enséñanos a orar? ¿De qué estamos hablando? Es que ellos se dieron cuenta, cuando veían a Jesús orar, se dieron cuenta de que la oración, todo lo que ellos sabían acerca de la oración, no estaba bien. Y nosotros, la mayoría de las personas, viene antes de conocer a Cristo, de llegar al Señor, vienen de un mundo religioso en el cual se les enseñaba o se les decía que tenían que hacer oraciones repetitivas, rezos. Eso no es orar. Repetir cosas, eso no es orar. Eso es repetir algo. Eso no tiene ninguna validez delante de Dios. La oración es hablar con Dios. La oración es abrirle nuestro corazón a Dios. Muchos de los salmos son oraciones. ¿Y qué vemos allí en los salmos? Vemos a un hombre, a personas, abriéndole su corazón a Dios. No vemos haciendo vanas repeticiones, como Jesús le enseñó a sus discípulos. Vemos a las personas abriéndole su corazón a Dios. Eso es orar. ¿Le ha abierto usted su corazón a Dios alguna vez? Hágalo, porque Él sabe lo que hay en usted, en cada uno de nosotros. A veces ni siquiera tiene que decir algo, solamente tiene que estar en silencio, porque el Señor conoce sus pensamientos. Aún David en el Salmo 139 dice, aún no está la palabra en mi lengua, y tú ya la sabes. Mire qué maravilloso el Señor. Si a veces usted ni siquiera tiene que decir las palabras. A ver, tengo que encontrar
¿Cómo fue esa palabra linda que dijo el hermano el otro día en la iglesia? Y ni siquiera sabe lo que significa la palabra. No, si no se trata de palabras, no se trata de adornos ni de palabras lindas. Se trata de hablar con Dios, de orar. Mire, hay dos cosas allí acerca de la oración que vamos a aprender en esta historia de lo que pasó. La primera es que debemos ser constantes en la oración. Debemos ser constantes en la oración. ¿Qué hacía la iglesia mientras Pedro estaba en la cárcel? Pero oraba ¿cómo? Oraba sin cesar. Es decir, constantemente. Probablemente hicieron, no sé, una cadena de oración, no tengo idea. A lo mejor algunos hermanos se propusieron, ya, nosotros vamos a orar durante la mañana, mientras los otros preparan la comida, cocinan, y ahí nos vamos turnando y así. No, es una cosa que a mí se me imagina cuando trato de pensar cómo lo hicieron. Pero lo importante aquí, el punto es que la iglesia oraba constantemente. Ellos habían aprendido la necesidad de estar siempre orando. Jesús se lo había enseñado. Lucas capítulo 18, versículo 1. Rápidamente, si alguien por favor me ayuda con esa lectura. Lucas capítulo 18, versículo 1, les había enseñado Jesús con una historia, con una parábola. Dice allí Lucas, la necesidad de ¿qué? Gracias. ¿Cuál es una de las razones por las que no oramos constantemente? ¿Cuál es una de las razones por las que no oramos constantemente? Porque queremos la respuesta rápido. Y ya si la respuesta no viene, bueno, ya, chao. Ya, no fue. Exacto. Pero no, pues, hermano. A veces el Señor, y no a veces, muchas veces el Señor se toma su tiempo. ¿Cuántos días habrá estado Pedro en la cárcel? No lo sabemos. La fiesta de los panes sin levadura era una fiesta de 7 días. Y si Lucas dice que la iglesia oraba sin cesar, probablemente pasaron algunos días, porque estaban orando por esto. A lo mejor ya el primer día no pasó nada, el segundo día tampoco, el tercer día, y ellos sabían que iba a llegar el día y chao. ¿Sí o no? Claro, por supuesto, si ya Jacobo, ya Herodes había dado señas de lo que iba a hacer, y lo que Pedro estaba esperando era lo mismo. Pero no hay que dejar de orar, hermanos. No hay que dejar de orar. Dejamos de orar muchas veces porque nos cansamos, nos aburrimos, o pensamos y decimos, bueno, pues si al final el Señor sabe todo. Ya le oré, ya, ¿para qué le voy a repetir lo mismo otra vez? No, hermano, eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere ver de nosotros nuestra constancia, nuestra disposición para venir delante de Él, para recurrir a Él, para esperar en Él. Romanos capítulo 12, versículo 12, ¿qué dice? Cuando Pablo le anima a los hermanos acerca de diferentes actitudes que ellos deben tener como hijos de Dios, les dice lo siguiente, Romanos 12, 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes. ¿En qué? ¿Se da cuenta? No, pero es que no, mire, sabe que estoy tan aproblemado que no tengo tiempo para orar. Ore usted por mí. Siempre me dicen eso. Pero ore usted por mí. Yo digo, bueno, sí, yo voy a orar, está bien. Si igual te voy a ayudar y te voy a acompañar en la oración. Pero el que tiene que orar eres tú. Dios también quiere escucharte a ti. Yo te voy a acompañar, amén, sí te voy a acompañar, pero el que tienes que orar eres tú. No, que a usted lo escucha más el Señor. ¿De dónde sacaron eso? Nada que ver. Como si uno tuviera
Nada que ver. Nada que ver. No sé de dónde sacaron eso. Este llamado es a todos los creyentes, ¿ya? Es a todos los creyentes, constantes en la oración. Primera Tesalonicenses 5:17, ese tiene que ser conocido de memoria. Orad sin cesar. Otra vez, pobre César, por ahí algunos. No, es no dejar de orar. Eso significa orar siempre. Orar siempre. Es decir, cuando tengo ganas y cuando no tengo ganas también. Ese es un mandato. Mire, ahí Pablo lo presenta en 1 Tesalonicenses 5:17. Pablo presenta la oración como un mandato. O sea, el creyente no tiene opción. Usted no es optativo que usted piense y diga, bueno, si tengo ganas voy a... No, usted tiene que orar. Porque es una de las cosas que caracteriza a un creyente. Que ora, que habla con Dios, que busca al Señor, que busca el rostro de Dios en oración. El creyente, el Hijo de Dios, sabe que Dios le habla, Dios me habla por medio de su palabra. Pero Dios también quiere escucharme a mí hablar. Porque una relación es de ir y venir, es decir, es de dar, pero también de recibir. No hay una relación cuando una sola persona habla. Eso es un monólogo. Dios nos habla por su palabra, pero Dios también quiere oírnos a nosotros. ¿Se da cuenta qué lindo eso? Por eso que Dios dice que Él nos hizo a su imagen. Mire, uno sabe que la creación habla, ¿no? Ahora en este tiempo, qué lindo escuchar los pajaritos, como en la mañana temprano y en la tarde. Y nosotros siempre decimos que escuchamos cantar el chucao como a eso de las 5 o 6 de la tarde y decimos, ya, el chucao nos está mandando a que ya nos entremos, porque ya hay mucho deseo de andar molestando afuera, ¿ya? Y uno escucha las aves, los pajaritos y dice, qué lindo como ellos hablan, se comunican entre sí, ¿cierto? Se sabe que los animales tienen códigos, se comunican y hablan y conversan entre ellos en su forma, en su manera. Pero los únicos seres de toda la creación que hablamos de la misma manera que habla Dios somos nosotros. ¿Se da cuenta? Los únicos. Porque Dios habla, hermanos. De esa manera Dios hizo todas las cosas. Dice Génesis capítulo 1, uno de los verbos que más se repite es dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Porque Dios habla. Por eso Juan, cuando habla de Jesucristo como el Logos que se encarnó, usa el concepto de Logos, usa el concepto de palabra. La palabra, Dios es la palabra, Dios es activo. Dios se mueve, Dios habla, Dios articula con su voz y su voz es más potente, dice el Salmo, que el estruendo de las muchas aguas. Qué maravilloso. ¿Se da cuenta? Entonces, que yo le pueda hablar a Dios. Mire, eso era impensado. En el Antiguo Testamento nadie se podía acercar a Dios. Nadie se podía acercar a la presencia de Dios. Solamente los sacerdotes podían estar allí ministrando en el templo y ellos solamente estaban allí. Los adoradores se acercaban a la puerta, entregaban sus sacrificios y se iban. Incluso miraban con un poco de terror lo que pasaba allí adentro, porque sabían que allí estaba la presencia incomparable de Dios. Pero que ahora nosotros nos podamos acercar a la presencia de Dios y que podamos hablarle a Dios, eso es impensado. O sea, eso es algo que rompe todos los esquemas, todos los paradigmas. Que usted pueda entrar, que yo pueda entrar a la misma presencia de Dios, a hablarle a Dios, eso es impensado. Mire, usted si quisiera ir a la Moneda, al Palacio Presidencial,
Y usted quiere entrar y usted por más que patalee diga, no, mire, yo soy ciudadano, yo soy chileno, tengo derechos, déjenme entrar, quiero hablar con el presidente, váyase de aquí, le van a decir, ¿qué está haciendo? Pida audiencia, si es que le dan. ¿Sí o no? Claro, usted no puede llegar y entrar, no, usted no puede llegar y entrar a la presencia ni siquiera de autoridades de más bajo rango. Uno tiene que pedir audiencia, tiene que pedir hora, tiene que pedir, qué sé yo, mover un montón de papeles y de gente para que le permitan a usted entrar a hablar con alguien que esté en autoridad. Pero hablar con Dios, usted puede. Yo puedo hablar con Él porque el Señor Jesucristo me ha abierto, dice el escritor del libro de Hebreos, me ha abierto un camino nuevo y vivo para que yo pueda entrar confiadamente. Eso es maravilloso. Pero nosotros no lo valoramos. Como se ha dado tan fácil, no le tomamos el peso. Y no nos damos cuenta lo maravilloso que es entrar en la presencia de Dios. La iglesia aprendió que la oración era algo muy, muy importante. Nosotros hemos rebajado lamentablemente la importancia de la oración porque muchas veces limitamos esta actividad a espacios dentro de nuestras reuniones que se ven más como un adorno que como un ministerio. Y ese es el problema. Conocí el testimonio de personas que tenían un ministerio de oración. Y le doy gracias a Dios por eso. Conocí a un hermano que solía ir en la semana a la iglesia, al local de la iglesia. ¿Y sabe lo que él hacía? Se sentaba en cada banca y oraba. En cada banca, porque normalmente uno cuando va por años a la iglesia tiene como sus lugares, ¿no? Sus lugares así como aquí se sienta el hermano tal, aquí se sienta, es como que prácticamente los lugares tuvieran nombre, ¿cierto? Y es normal eso, y está bien. Aquí las sillas no tienen nombre, usted pues, se puede sentar donde quiera, pero ya uno como que tiene su lugar favorito dentro del espacio, ¿cierto? Y este hermano lo que hacía, él se sentaba en cada banca y oraba por las familias que estaban sentadas ahí. Nadie lo veía. No, él lo hacía durante la semana. Y él iba y oraba y se tomaba el tiempo de orar por cada familia y por cada hermano. Ese era su ministerio. No hacía nada más. Así como, oye, este hermano, ¿qué hace? El Señor sabe lo que él hace. Y si tú estás parado y si estás en pie y si estás funcionando, es porque ese hermano, tú sin saberlo, estaba orando por ti. Tenía un ministerio de oración. Gloria a Dios por ese hermano. Lo conocí y era un precioso hermano en Cristo. Conocí también a una hermana anciana que tenía tarjetas de oración. Yo me emociono de acordarme de esos hermanos. Quisiera imitarlo a un poquito siquiera. Tenía tarjetas de oración. La hermana Victoria oraba por el pastor, oraba por los líderes, oraba por los misionarios, oraba por los maestros de la escuela dominical. Y cuando alguien la visitaba, ¿sabe lo que hacía? Sacaba sus tarjetas y pedía que le anotaran alguna petición para estar orando. Qué hermosa hermana. A Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, una vez lo fueron a entrevistar. Lo fueron a entrevistar de un programa, de un diario, perdón, y le preguntaron cuál era el secreto para hacer que sus reuniones estuvieran repletas de almas cada domingo. Entonces él le pidió al periodista que lo acompañara al sótano de la iglesia y cuando abrió la puerta, el periodista vio allí a un grupo de más de 50 personas que estaban arrodilladas orando. Mientras la reunión se estaba efectuando, arriba, en el sótano, había más de 50 hermanos orando. Y él le dijo, este es el secreto. Este es el secreto.
Pablo oraba insistentemente por todos los hermanos. Cuando les escribía, él les recordaba, estoy orando por ustedes. Estoy orando por ustedes persistentemente en mis oraciones, por cada uno de ustedes. Pero también Pablo pedía que oraran por él. Efesios capítulo 6, versículo 18. ¿Qué dice? Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, Efesios 6, 18, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y versículo 19 que dice, y por mí, ¿se da cuenta? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. O sea, yo también necesito que oren por mí. Yo oro por ustedes, pero yo necesito que ustedes también oren por mí. La constancia en la oración. No debemos hacer de nuestras oraciones, hermanos, un ritual, sino más bien un hábito de hablar con Dios normalmente, a cada momento, en cada instante. No tiene que usted cerrar los ojos para orar. Si va a andar por la calle con los ojos cerrados, se va a caer. No hay una forma, no hay que cruzar las manos ni cruzar los dedos, no, se le van a calambrar los dedos si se los cruza sobre sus manos. No, si usted puede ir con los ojos abiertos, pero usted puede ir orando. ¿Sabe? Uno de los momentos en los que yo más oro es cuando voy manejando. Voy pendiente obviamente de la calle, pero voy orando al Señor. Hay que orar. No debemos hacer de las oraciones un ritual, sino un hábito. Cada momento, cada instante, porque siempre estamos en la presencia de Dios. Siempre. La segunda cosa que aprendemos de la oración, aquí en la historia de Hechos capítulo 12, es la confianza en la respuesta de Dios. Constancia en la oración, pero confianza también en la respuesta. Porque si oramos a Dios, ¿esperamos una respuesta o no? Claro, por supuesto que sí. Mire, me llama la atención cómo estaba Pedro cuando estaba. Dice versículo 6, Hechos 12, 6. ¿Cómo estaba Pedro? Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, ¿se da cuenta? Ahí podemos ver que habían pasado casi los 7 días. Es decir, esa noche, la noche anterior, Dios esperó hasta el último día. No lo sacó al tercero, al cuarto, al quinto, no, hasta el último día. Y el día que lo iban a matar, la noche anterior, ¿cómo estaba Pedro? Estaba durmiendo. Pobre Pedro, estaba cansadito, ¿cierto? ¿Estaba cansado? No, estaba confiado, hermano. Eso es lo que estaba. Pedro no estaba durmiendo porque estaba cansado. Una semana de estar en la cárcel, no haciendo nada, no estaba cansado. Pero sí estaba confiado. Por eso que dormía. Si usted sabe que mañana lo van a matar, ¿dormiría esa noche? Mañana me van a cortar la cabeza. No, esta noche no duermo. Pero Pedro dormía. ¿Por qué? Pero él estaba confiado en que en que iba a ser liberado. ¿En qué estaba confiado Pedro? En lo que Dios quisiera. En la voluntad de Dios. El problema de la confianza nuestra es que nosotros queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Queremos que Dios nos responda lo que nosotros queremos. Y cuando Dios dice otra cosa, no, chao. Nunca más. Así no. No, pues si yo voy a la iglesia para que el Señor también me coloque algún puntito a favor. Claro, pues si no, ¿cómo? ¿Para qué entonces voy a hacer el sacrificio de ir
a las reuniones y todo, ¿no? Entonces, si no me está notando ningún punto, no, es que aquí esto no, si esto no es un club, acá. Usted no puede negociar con Dios. Nosotros no negociamos con Dios. Las personas religiosas, las que tienen religiones, son las que creen que pueden negociar con Dios. Así como que Dios fuera igual que usted. Así como un compadre, el pulento, como le llaman algunos. Eso es una grosería. Tratar así a Dios como que fuera alguien así como al que yo puedo tutear, así como, oye, compadrito, échame una manito. Acuérdate. No, Dios no es así. Pedro estaba confiado porque él conocía a Dios. Pedro sabía que lo más seguro era que a él a la mañana siguiente le iban a cortar la cabeza. Pero al final eso le iban a hacer un gran favor, porque Pedro iba a estar con su Señor, ¿cierto? Pablo, él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me dieran que elegir, yo elegiría estar con el Señor, porque eso es muchísimo mejor. Filipenses capítulo 1. Pero Dios es soberano. Él decide lo que va a hacer. Y el vaso de barro no le puede decir al alfarero, oye, ¿por qué me hiciste así? O ¿por qué me estás ocupando hoy día para esto? Y mañana al otro día me dice, ya, ¿sabes qué? Ya no te voy a ocupar más. Dios es Dios, Él es soberano, Él es el Señor. Él decide lo que va a hacer. Jesús nos enseñó a orar así, hermanos. En Lucas capítulo 22, versículo 41 y 42 se describe el momento que Jesús está en Getsemaní. ¿Y qué oraba Jesús cuando estaba en Getsemaní? Padre, si fuera por mí, que pase de mí esta copa. Yo en mi carne quisiera que esto no ocurriera, que las cosas no fueran así. Pero no quiero que se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Eso es orar, es la voluntad del Señor. Jacobo fue muerto, murió decapitado, sí, lo dice allí. Pedro sabía que su final seguramente sería el mismo, a no ser que el Señor dijera lo contrario. Nadie podía sacar a Pedro de ese lugar. Usted sabe cómo estaba custodiado. Incluso se dice que dos soldados estaban encadenados con él. Habían dos que estaban encadenados con él, habían dos que custodiaban la puerta, habían dos que estaban en el pasillo y habían dos que estaban había una puerta de hierro afuera. Pero la oración nos recuerda que para Dios, hermano, no hay nada imposible, nada imposible. Y mire lo que dice, cuando Pedro él estaba durmiendo y el ángel que el Señor envió, lo tuvo que, oye, despierta, lo tuvo que mover un poco. Versículo 7, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate tus sandalias. Y lo hizo así, le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Yo no tengo puertas de fierro, pero tengo unas puertas de madera que suenan y siempre ando tratando de echarle un poquito de líquido para que no suenen tanto. Yo me imagino una puerta de fierro. Pero mire, el Señor dice que cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar, como en el arca de Noé. Él allí cerró una puerta y nadie la podía abrir, pero en la iglesia de Filadelfia dice en Apocalipsis 3:8, he puesto delante de ti una puerta abierta que ninguno puede cerrar.
Entonces cuando Pedro finalmente salió, versículo 11 dice, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era, pobrecita. Somos tan incrédulos de las cosas, ¿no?, que puede hacer el Señor. La iglesia estaba orando, pero parece que no tenía mucha confianza en su oración, porque cuando Rode vino a decirle, la pobre chica, no le creyeron. Dijeron, debe ser su ángel. Los judíos en sus tradiciones creían que todas las personas tenían un ángel de la guarda, y ese ángel de la guarda, en su tradición, pensaban que era idéntico a la persona. Entonces dijeron, tiene que ser su ángel. Por eso dice allí eso, versículo 15. Pero Pedro insistió en llamar y cuando abrieron, le vieron. ¿Y qué pasó con todo? No lo podían creer. No lo podían creer. La oración desafía nuestra fe. Pero esto no tiene nada que ver con eso de que algunos decretan o le reclaman a Dios como si nosotros fuéramos los que movemos la mano de Dios para que Él haga lo que nosotros queramos. La oración confía en la respuesta de Dios. Esta es la oración de fe de la que habla Santiago, cuando dice la oración de fe sanará al enfermo. Pero no es la oración en la que dice, esto es lo que yo quiero, no, es la oración que dice que sea lo que Dios quiere. Que sea lo que Dios quiere. Y en 1 de Juan 5 él dice que Dios da la respuesta a la oración, pero siempre dentro de su perfecta voluntad. 1 de Juan 5, 14 y 15. Y esto es lo que debemos anhelar, hermanos, por sobre todas las cosas. Dios quiere una iglesia orando, hermanos. Constantes en la oración y confiados en la respuesta soberana de Dios. Hagamos de la oración más que una práctica desesperada, una búsqueda sincera y oportuna en nuestra relación personal con nuestro Padre Celestial. Dios quiere una iglesia orando. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, en esta tarde ya. Te damos gracias, Padre, por estas historias que se convierten en lecciones para nuestra vida. Padre, gracias porque podemos dirigirnos a ti en oración y podemos abrirte nuestro corazón. Podemos decirte, aún en la torpeza de nuestras palabras y de la forma en que nos expresamos, aún así, Padre, tú nos entiendes, porque tú nos conoces, sabes lo que hay en nuestro corazón. Gracias por la ayuda de tu Espíritu, de tu Santo Espíritu, que como dice allí en Romanos capítulo 8, dice que si no sabemos cómo pedir, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Padre, ayúdanos a ser más constantes en la oración, a no desmayar, a no dejar de lado esta actividad, esta disciplina, esta práctica, este hábito que nos puede llegar a hacer tan bien en nuestra vida. El estar conscientes de que siempre estamos delante de ti, de que no hay lugar en donde tú no nos puedas oír, de que no hay momento en el cual a ti te vamos a fastidiar. No. Tú nos quieres oír, Padre. Tú quieres que vayamos a tu presencia como hijos
que nos presentemos delante de ti. Ayúdanos a valorar esto, Padre, a darnos cuenta lo maravilloso que es poder hablarte, poder decirte lo que nos pasa, cómo nos sentimos, nuestras luchas, nuestras angustias, nuestras alegrías. ¿Por qué no? Darte las gracias por darnos la satisfacción de ver a nuestros hijos crecer, de verlos, Señor, abrirse paso en la vida y de que tú nos des la oportunidad de estar a su lado para ayudarlos en todas las cosas que ellos necesitan, tal como lo haces tú con nosotros. ¿Cuántas veces hemos pasado angustias, dolores, aflicciones y hemos pensado que no tenemos a nadie? Y resulta que tú estás ahí siempre, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos por ser tan poco confiados en ti, Señor. Y ayúdanos. Padre, ayúdanos una vez más. Que la oración sea para nosotros un deseo, un anhelo de cada momento, de cada día. El abrir nuestro día contigo y cerrar nuestro día contigo. En gratitud por lo que hemos vivido, por las cosas que hicimos y aún por las que no hicimos a lo mejor. Pero tú siempre has estado, Señor, tu compañía, tu presencia, tu ayuda. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo con mis hermanos, que tu palabra haya cabida en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Señor les bendiga.